Buenas tardes a todos. Desde Lima, Perú, hoy miércoles 11 de noviembre, tenemos el gusto de tener aquí presente en nuestro ciclo de charlas astronómicas virtuales al licenciado Ulises Reyes Amador, quien nos va a dar la charla Lentes del tamaño de galaxias. Ulises eh, está conectado desde México, es estudiante de maestría en astrofísica en el Instituto de Radio y Astronomía de la UNAM, divulgador científico, creador del proyecto Astronomízate y también miembro del staff del equipo de Astronomía en tu Bolsillo. Para nosotros es un gusto tenerlo acá. Y agradecemos también, como todas las semanas, a la página Rastros de Guerra por facilitarnos su plataforma Zoom. Hoy día Juan Carlos no ha podido estar presente, pero como siempre, muy gentilmente nos facilita su cuenta. Así que muchas gracias a él. Adelante, Ulises. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la introducción. Es un honor para mí haber sido invitado por la Aliada a impartir esta conferencia en el ciclo de charlas virtuales y agradecer también al estimado Jonathan Peña, de Astronomía en tu Bolsillo, que él fue el que me invitó a participar, representando tanto a Astronomía en tu Bolsillo como a Astronomízate. Bueno, como ya lo mencionó Manuel, yo soy licenciado en astronomía y actualmente me encuentro realizando la maestría en astrofísica en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, acá en México. Y bueno, pues iniciemos, ¿no? El tema que vamos a retomar hoy es el de las lentes del tamaño de galaxias. Y elijo este título porque tiene un poco de relación la palabra lentes con las galaxias, ¿no? Y ya lo irán descubriendo a lo largo de la charla. Entonces, en esta conferencia van a aprender acerca de un fenómeno astronómico que se descubrió a inicios del siglo pasado y que ha tenido mucha importancia en el desarrollo de la astronomía y el descubrimiento de nuevos objetos astronómicos o incluso del universo. Bueno, pues iniciemos. Entonces siempre me gusta comenzar con un poco de historia, y no es historia así nada más, sino que es importante que conozcamos un poco de historia para poder comprender este fenómeno. Y me refiero a que en el año de 1915, el científico, el físico Albert Einstein propuso su teoría de la relatividad general, que una de las cosas que proponía era que la luz, al igual que las partículas masivas, se desvía en un campo gravitacional. ¿Qué significa esto? Bueno, la teoría de relatividad general es una teoría de la gravedad en el universo, muy parecida a la de Isaac Newton, que hablaba que la gravedad era una fuerza, pero Albert Einstein decía que la gravedad era un campo. O sea que todo cuerpo masivo iba a tener un campo gravitacional, el cual iba a curvar el espacio-tiempo, y entonces todas las partículas o incluso la luz que estuvieran cerca de ese campo gravitacional iba a ser afectada. Entonces, en esta época, pues muchos científicos no le creían, otros sí, otros no. Y 4 años después, en 1919, ocurrió un eclipse solar y los astrónomos y físicos de la época aprovecharon este fenómeno para tratar de confirmar esta teoría, o al menos este efecto que decía la teoría de relatividad general. Entonces, este eclipse se observó en la isla del Príncipe, en Sudáfrica, y en Sobral, Brasil. Entonces, acudieron allá a esos lugares diferentes astrónomos. A la isla del Príncipe fue el astrónomo reconocido Arthur Eddington a observar este eclipse. Lo que ellos pretendían observar era que la luz se desviaba, como decía Einstein. Entonces,
cuando observaron las estrellas que estaban cerca del disco solar, aquí vemos el eclipse solar, cuando observaron las estrellas, que las podemos ver aquí con unos puntitos blancos, con estas rayitas, están ahí indicadas las estrellas. Entonces, los astrónomos anotaron cuáles eran las coordenadas de estas estrellas cuando estaban cerca del disco solar, ¿no? Durante el eclipse. Y después las compararon con las coordenadas de estas mismas estrellas, pero sin que el Sol estuviera ahí. Y lo que observaron fue efectivamente lo que decía Albert Einstein. Lo que ocurrió es que estas estrellas debían tener una ubicación y que cuando el Sol se posicionó cerca de esas estrellas, o sea, el disco solar, ¿no? Aparentemente está cerca de esas estrellas, entonces la luz fue curvada por el campo gravitacional del Sol y entonces aparentemente las estrellas eran vistas en otro punto en el cielo. Entonces, con este fenómeno se confirma por primera vez uno de los efectos de la teoría de relatividad general. ¿Por qué un eclipse solar? Bueno, es porque si en un eclipse solar no podemos ver las estrellas que están cerca del Sol. Si nosotros salimos en cualquier día y miramos al cielo a plena luz del Sol, pues no vamos a ver ninguna estrella, ¿no? Más que al Sol. Entonces, un eclipse solar es el mejor fenómeno que podemos utilizar para ver estrellas cerca del disco solar. Entonces, este fenómeno que vieron los astrónomos está relacionado con lo que se conoce como una lente gravitacional. En esta imagen vemos tres cosas, ¿no? Principalmente. Tenemos a la derecha abajo, tenemos al planeta Tierra. Aquí está el planeta Tierra, donde nos encontramos todos nosotros, ¿no? Nos encuentran los astrónomos. Entonces, si entre la Tierra y una fuente lejana, como una galaxia, se sitúa un cuerpo masivo, tal como este cúmulo de galaxias, lo que va a ocurrir es que la luz que provenga de la galaxia lejana que está detrás va a ser curvada o deflectada por el campo gravitacional de este cuerpo masivo, ¿no? Que un cúmulo de galaxias contiene alrededor de cientos o miles de galaxias, ¿no? Imagínense si una galaxia tiene miles de millones de veces la masa del Sol. Ahora imagínense un cúmulo de galaxias, ¿no? Los cúmulos de galaxias son los objetos ligados gravitacionalmente, es decir, son sistemas que son los más masivos del universo. Entonces, el campo gravitacional que ejercen sobre el espacio-tiempo, pues es muy grande, ¿no? Muy intenso. Entonces, la luz que proviene de la galaxia de atrás, los rayos de luz que pasan cerca de este campo gravitacional, se deflectan y se dirigen hacia la Tierra. Y entonces así es como vemos una lente gravitacional. Que es más o menos lo que ocurrió en el eclipse solar, pero en ese caso la lente gravitacional o el campo gravitacional la estaba produciendo el Sol. Aquí les muestro un video que explica de manera esquemática cómo se ve una fuente a la cual se le sitúa un cuerpo masivo enfrente. Vemos cómo se deforma y vemos este anillo luminoso, ¿no? Entonces, cuando se quita la fuente masiva, podemos ver cómo es el objeto realmente. Es una galaxia, ¿no? Pero cuando un cuerpo masivo se sitúa enfrente, lo voy a reproducir de nuevo, vemos que la luz, los rayos de luz que vienen, pues se curvan y los vemos como un anillo. Este es solamente un ejemplo, una configuración de una lente gravitacional. Más adelante vamos a ver otras. Entonces, ¿por qué se llaman lentes gravitacionales? Si recordamos nuestras clases de óptica, donde tomamos a la luz como rayos de luz o haces de luz, pues recordamos que una lente convexa,
que es de cristal, si la situamos enfrente de un objeto y este objeto pues obviamente emite luz, por esa razón lo vemos. Entonces los rayos de luz cuando pasan de un medio que es el aire a otro medio que es el cristal, el vidrio, entonces cambian de dirección. En ese sentido, cuando atraviesan la lente, pues lo que hace es que en este caso invierten la imagen, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, ponemos un vaso con agua, un vaso pues transparente, ¿no? Para poder ver lo que hay detrás, vamos a ver que no todos los rayos de luz, o sea, no solamente son dos rayos de luz como se dibuja aquí, sino que son muchos rayos de luz y entonces lo que ocurre es que la imagen se deforma. O sea, sí se voltea, pero aquí en el medio hay como una imagen deformada. Y eso es lo que ocurre en las lentes gravitacionales. Pero en la lente gravitacional, el objeto deflector no es una lente de cristal, sino que es un campo gravitacional. En esta diapositiva no quiero que se asusten, es simplemente la geometría de una lente gravitacional. Si recordamos nuestras clases de secundaria, que nos enseñaban a medir ángulos, con trigonometría podemos determinar una ecuación que se llama la ecuación de la lente. Aquí podemos ver tres planos. Está el plano donde está el observador, o sea, nosotros aquí en la Tierra. Luego está otro plano que es en donde se encuentra la lente o el objeto masivo, como el cúmulo de galaxias que veíamos anteriormente, o en el caso del Sol, pues el Sol, ¿no? Y un plano más atrás, más lejano, es donde se encuentra la fuente que está siendo afectada, ¿no? La luz de esta fuente está siendo afectada por este objeto de aquí. Entonces son tres planos. Entonces, fíjense cómo el objeto masivo no está alineado con la fuente en este caso, ¿no? Aquí la fuente está un poquito más a la derecha. Entonces, si nosotros establecemos las relaciones que hay aquí entre ángulos y distancias, podemos llegar a una simple ecuación, que es la que vemos aquí, que se conoce como ecuación de la lente. Y después se puede definir un ángulo que se conoce como ángulo de deflexión reducido, que es este que vemos aquí, ¿no? Que es cuánto se deflecta el rayo de luz. Esta línea que vemos aquí es un rayo de luz que viene de la fuente, sale de la fuente. Cuando pasa por aquí, a esta distancia del campo gravitacional del cuerpo masivo, se deflecta, ¿no? Y aquí se forma ese ángulo, es el ángulo de deflexión. Entonces los astrónomos podemos medir este ángulo de deflexión mediante imágenes de alta resolución y poder determinar propiedades físicas de los objetos. Más adelante les voy a explicar con detalles. Entonces, si nosotros tomamos esta ecuación de la lente y la resolvemos de manera matemática, podemos llegar a diferentes soluciones. Una de las soluciones es que si la fuente, que es el objeto que está detrás, hasta atrás, se encuentra, o los rayos de luz que pasan cerca del objeto deflector, pues se va a ver una configuración de lente gravitacional y es cuando la fuente de atrás se duplica. Lo que vemos aquí es una galaxia, que es esta que se ve aquí como rojiza, que es el que funge como objeto deflector o como lente gravitacional. Y el objeto que está detrás es un cuásar. Un cuásar es el núcleo de una galaxia muy lejana que la vemos como si fuera una estrella, como un puntito. Entonces, el cuásar está siendo duplicado por el campo gravitacional de esta galaxia y lo vemos aquí dos veces. Uno a la derecha, más cerquita de la galaxia, y otro a la izquierda, un poquito más lejos. Esa es una de las soluciones a la ecuación de la lente y se puede observar. Entonces, dependiendo de qué tan cerca pasan los rayos de luz de la fuente con respecto al campo gravitacional del objeto deflector, va a ocurrir esto de que se duplique la fuente. Si la fuente está un poquito más cerca de la línea de visión entre el observador y el objeto deflector,
entonces va a ocurrir que la fuente se va a cuadruplicar. Y es este ejemplo que vemos aquí. Vemos que también hay una galaxia que está ejerciendo un campo gravitacional intenso y la luz proveniente de una fuente lejana, pues pasa muy cerca de ese campo gravitacional y hace que la fuente se cuadruplique. La vemos 4 veces. Si la fuente, el objeto deflector y el observador están casi perfectamente alineados, como si estuviera, por ejemplo, esta fuente estuviera casi en esta línea. Vean cómo aquí esta línea es la que alinea a los 3 planos, al observador, a al objeto deflector y a la fuente. Si este puntito estuviera un poquito más cerca de aquí, casi perfectamente alineados, tendríamos el caso de una cruz de Einstein. Es decir, que la fuente sí se cuadruplica también, pero se alinean las 4 imágenes de tal manera que parece como una cruz. Y el caso más extremo y el más perfecto es cuando la fuente, el objeto deflector y el observador se encuentran en la misma línea, perfectamente alineados, ¿no? Y ahí es cuando se forma lo que se conoce como anillo de Einstein, que fue lo que vimos en el video de Einstein, en el de la derecha. Vemos cómo se forma un anillo. Las 4 imágenes, bueno, estas 3 se deforman de tal manera que se forma como un arco. Y de aquí, el de la derecha también alcanza a formar un arco. Entonces se juntan los arcos y forman un anillo. El de la izquierda también es un tipo de anillo de Einstein, pero un poco más perturbado. Entonces, este tipo de objetos son lentes gravitacionales y las podemos encontrar en imágenes astronómicas. Aquí les pongo un video de qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, estamos observando hacia objetos muy, muy lejanos, ¿no? Hacia el pasado del universo. Entonces, queremos observar una galaxia, pero hay una galaxia enfrente de esa galaxia. Lo que ocurre es que la luz que viene de la galaxia de atrás se curva, llega a nuestros telescopios y lo que vemos es algo como esto. Esta galaxia es esta de enfrente y el arco que vemos es la imagen deformada de la galaxia de atrás. Aquí, si se dan cuenta, no se alcanza a formar un anillo de Einstein, pero sí se forman unos arcos de luz. Entonces, eh, si esta galaxia no, como está muy lejos, a veces nuestros telescopios no alcanzan a ver su brillo por la lejanía en la que está. Pero gracias a que hay una galaxia enfrente de ella que está ocasionando esa lente gravitacional, podemos lograr observarla. Entonces, las lentes gravitacionales sirven para observar objetos lejanos que no podríamos ver. Bueno, entonces, pero cuando ocurrió el eclipse, pues sí, confirmaron el efecto de lente gravitacional, pero lo que vimos ahí fue un campo gravitacional pequeño, porque el Sol es una estrella que comparada con una galaxia, pues es una masa muy pequeña, porque recordemos que en una galaxia se contienen miles de millones de estrellas, ¿no? Entonces, los astrónomos, pues no tenían idea de cómo buscar lentes gravitacionales en el espacio más al exterior. Solamente habían observado la del sistema solar, que es debido al Sol. Hasta que Fritz Zwicky, un físico, en 1937, bueno, era astrónomo también, era astrofísico, pues se le ocurre la idea de que como el grado de deflexión de la luz, qué tanto se deflecta la luz del objeto que está detrás, depende de la masa del objeto deflector y también, claro, depende de qué tan lejos pase la luz de este objeto deflector. Pues entonces dijo, sí, ¿qué tal si buscamos en objetos más masivos? ¿Mm? Porque entre más masivos es un objeto,
mayor se va a deflectar la luz, ¿no? Y entonces el fenómeno del lente gravitacional va a ser más prominente y vamos a poderlo observar más fácil. En el Sol, el efecto del lente gravitacional era muy minúsculo. Lo pudimos observar porque el Sol es un objeto relativamente cercano, pero las galaxias están muy lejos. Entonces, si nos ponemos a buscar lentes gravitacionales donde el objeto deflector es una estrella a distancias galácticas, pues nunca las vamos a encontrar. Pero si nos ponemos a buscar galaxias en vez de estrellas, como las galaxias son más masivas, entonces la deflexión de la luz va a ser mayor y vamos a poder observar un objeto con mayor amplitud. Entonces aquí vemos que una galaxia que se interpone entre un objeto muy lejano y entre la Tierra es vista como una lente gravitacional. Aquí la línea que vemos en diagonal es esta galaxia, así como de canto, ¿no? Se ve el borde de la galaxia. Y alrededor vemos un anillo de Einstein. Entonces, después de esta fecha, los astrónomos comenzaron a buscar en galaxias algunas lentes gravitacionales. La primera en descubrirse fue el cuásar doble, que tiene este nombre, ¿no? Este es una nomenclatura que significa objeto casi estelar, y estas son las coordenadas del objeto. Entonces, en 1979 se detectó esta lente gravitacional, en donde aquí podemos ver una galaxia en el centro, es esta galaxia de aquí, que está funcionando como una lente gravitacional y está curvando la luz de un cuásar que está muy lejano. Y entonces se está duplicando el cuásar. Aquí lo vemos dos veces. Uno que está muy cerca de la galaxia y otro que está más lejos, ¿no? Entonces, estos dos puntitos son el mismo objeto. Es un cuásar, pero aquí lo vemos doble debido a esa lente gravitacional. Entonces, cuando detectaron este cuásar, lo que hicieron los astrónomos fue medir a qué distancia estaba. Aquí yo pongo redshift. El redshift es una cantidad que es proporcional a la distancia. A mayor redshift, mayor distancia. Entonces, pudieron medir el redshift de la galaxia y del cuásar y se dieron cuenta de que el cuásar estaba a una distancia extremadamente mayor a la de la galaxia y que la separación entre los dos cuásares era de 6 segundos aproximadamente. Para que se den una idea de lo pequeñito que están separados estos dos cuásares, o bueno, es el mismo, ¿no? Pero le digo dos porque está duplicado. Si nosotros vemos la luna llena, bueno, pues la luna llena mide medio grado de tamaño angular. Recordemos que toda la bóveda celeste mide 360 grados, ¿no? Entonces, la luna llena solo mide medio grado. Medio grado son 30 minutos, más o menos. Y si un minuto tiene 60 segundos, entonces imagínense lo pequeñito que es esta separación, si es 6 segundos nada más. Por eso les digo que en la época de cuando se descubrió la lente gravitacional con el eclipse solar, no había tecnología suficiente para poder resolver estos tamaños angulares en el cielo. Hasta que se desarrolló un poquito más la tecnología, que fue en 1979, que ya había telescopios más potentes que podían resolver estos tamaños angulares, y además lo hicieron buscando en galaxias, porque son objetos más masivos, y entonces digamos que las lentes gravitacionales se vuelven más grandes, ¿no? O sea, la separación es mayor. Esta imagen que vemos aquí no fue con la que descubrieron este objeto, ¿no? Esta imagen la tomó posteriormente el telescopio espacial Hubble. Este objeto fue descubierto mediante observaciones en radio con antenas. Otro ejemplo
que también es una imagen del telescopio espacial Hubble, es el de la cara sonriente. Este en realidad es un cúmulo de galaxias. Vemos aquí, cada puntito que vemos es una galaxia, excepto este de aquí, esta es una estrella de nuestra galaxia. Estas son galaxias que se encuentran en un cúmulo. Entonces, acuérdense que los cúmulos tienen un fuerte campo gravitacional. Y lo que ocurre es que galaxias que están detrás del cúmulo, pues su luz es deformada. E incluso algunos objetos son duplicados. Aquí vemos estos dos objetos están siendo duplicados. Se hace el mismo objeto duplicado. Entonces aquí se forma como una cara sonriente, por eso se llama así esta lente gravitacional. Pero es de tipo anillo de Einstein, porque como vemos aquí se forman unos arcos que si estuvieran conectados, pues se formará ese anillo de Einstein. Otro objeto interesante es esta lente gravitacional que se conoce como deformado y distorsionado. Es lo mismo que en el anterior, es un cúmulo, pero este es mucho más masivo, tiene más cantidad de galaxias. Y vemos como casi todos los objetos que están aquí en el centro están deformados. Podemos ver pequeños arcos. Estos arcos son galaxias que están detrás, que en realidad la galaxia no es así, ¿no? La galaxia puede ser como esta, así bonita, pero su luz, cuando pasa por este objeto masivo, por el cúmulo de galaxias, pues es deformada. Entonces aquí se ven arcos, se ven objetos duplicados, aquí vemos objetos duplicados. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo saben que estos dos son el mismo objeto y no son diferentes objetos, ¿no? Porque uno, pues a simple vista, está difícil saberlo, ¿no? Bueno, pues lo que hacen los astrónomos es que mediante telescopios que tienen espectroscopios, los espectroscopios sirven para obtener espectros de los objetos, y un espectro es como un arco iris, ¿no? Es separar la luz blanca en los colores del arco iris. Y así, los astrónomos podemos ver ciertas señas en el espectro, que son como las huellas digitales. Entonces, si ponemos el espectroscopio en este objeto y obtenemos su espectro, y luego hacemos lo mismo en este objeto, y si los espectros son idénticos, pues quiere decir que son el mismo objeto. Así es como le hacen. Otro caso de lente gravitacional ocurre en los agujeros negros. El de la izquierda, pues es el agujero negro supermasivo, la primera imagen que se pudo obtener de él, de la galaxia M87, se llama M87 estrella. Muchos, cuando ocurrió este hallazgo, ¿no? Fue muy famoso porque pues, es como cuando se descubrió que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Pues fue un descubrimiento muy importante. Pues muchos se preguntaban, ¿y qué es esta luz? Se supone que los agujeros negros son negros porque no emiten luz. Bueno, pues lo que ocurre aquí es que estamos viendo una lente gravitacional provocada por ese agujero negro. Aquí no vemos el agujero negro. De hecho, el agujero negro sería un puntito que está aquí en el centro que no podemos ver. Todo esto negro que vemos aquí es la sombra, le llaman la sombra del agujero negro. Lo que ocurre es que en los agujeros negros supermasivos, que están en el centro de las galaxias, está un disco de material de gas y polvo alrededor de él, está girando alrededor de él y que está siendo tragado, o sea, poco a poco ese material va cayendo al agujero negro, que es como el agujero negro que vemos aquí a la derecha, que se llama Gargantúa, que sale en la película de Interestelar. Entonces, esto que vemos aquí, este disquito luminoso, es ese material que les digo. Entonces, el material está circundando al agujero negro y este material se calienta tanto que emite mucha radiación. Entonces, lo que ocurre es que si nosotros vemos este agujero negro de frente, pues vemos que el disco este le pasa por enfrente, ¿no? Y emite luz. Pero este disco también pasa por detrás del agujero negro.
y la luz que emite ese disco, los rayos de luz que salen hacia arriba y que pasan cerca del campo gravitacional del agujero negro, son curvados, y entonces es lo que vemos aquí. Este anillo que vemos vertical al otro, en realidad es el efecto de la lente gravitacional producida por el agujero negro mismo. Es tan masivo, el agujero negro es tan masivo, que la lente gravitacional es muy perceptible. Entonces, es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Toda esta radiación es debido a la radiación producida por el disco, pero que está siendo afectada por la lente gravitacional, y entonces vemos como un anillo, ¿no? Completo, así. Y este es uno de los fenómenos que nos podrían emocionar más a los astrónomos o a los fanáticos de la astronomía. ¿Para qué sirven las lentes gravitacionales? Bueno, las lentes gravitacionales en la vida cotidiana pues no nos sirven de mucho, ¿no? Pero en astronomía son muy útiles. Una de sus funciones es que se puede determinar la masa de el objeto deflector. Como yo les decía, la masa del objeto deflector depende de qué tanto se deflecta la luz. Entonces, si nosotros podemos medir la separación angular de, de la fuente duplicada, o en el caso de los anillos de Einstein, si podemos conocer o medir el tamaño angular del anillo de Einstein, o sea, su diámetro, y esto es posible mediante imágenes de telescopios con buena resolución. Si podemos medir esta distancia, podemos determinar con la ecuación de la lente, podemos determinar la masa del objeto deflector. Por ejemplo, un cúmulo de galaxias está produciendo, por ejemplo, vamos al de aquí. Este cúmulo de galaxias está produciendo esta lente gravitacional. Entonces, si podemos medir el diámetro de esta lente gravitacional, cuánto mide de aquí a aquí angularmente, luego lo transformamos a unidades físicas, dependiendo de la distancia a la que se encuentre este objeto. Entonces, podemos determinar cuál es la masa de todo este cúmulo. Y como la masa que se obtiene con este método es la masa gravitacional, entonces también estamos midiendo la, la materia oscura. Entonces aquí es donde entra también los efectos ambientales. Si nosotros podemos conocer la masa de una galaxia, de un cúmulo de galaxias, una fracción de masa, de esa masa total, va a ser debido a las estrellas o al gas, y otra fracción de masa va a ser debido a la materia oscura. La materia oscura no la podemos ver, es invisible, pero podemos inferir su existencia debido a los efectos gravitacionales que ésta produce. Y entonces, como en los cúmulos de galaxias hay mucha masa, tanto masa como materia oscura como masa visible, entonces podemos determinar cuáles son los efectos ambientales en cuanto a la gravedad que ejerce, por ejemplo, cuál es la gravedad que ejerce esta galaxia a esta galaxia, o esta galaxia con esta galaxia, ¿no? Porque si este es un sistema gravitacional, entonces hay fuerzas de marea entre ellos, ¿no? O sea que una galaxia le da un tirón a la otra, un tirón gravitacional. Entonces todos estos se llaman efectos ambientales y podemos determinarlos muy bien. Otro, otra utilidad importante de las lentes gravitacionales es la determinación de la constante de Hubble. Esta constante de Hubble es un numerito que se determina para saber cuál es la tasa de expansión del universo. Sabemos que el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Entonces, este numerito nos permite saber con qué velocidad se está expandiendo. Actualmente se conoce que esta constante vale aproximadamente 70, aunque sigue siendo muy investigada. Como, como las lentes gravitacionales nos permiten observar objetos cada vez más lejanos,
pues con este hecho nos permite determinar la constante de Hubble con mayor precisión, porque como esta mide qué tanto se expande el universo, pues entre más lejos esté un objeto, podemos determinar con mayor precisión esa tasa de expansión. Existen otras utilidades, ¿no? Pero aquí nada más les puse las 4 más importantes. Y la cuarta es que también podemos conocer el medio interestelar en galaxias deflectoras. El medio interestelar es todo lo que hay entre las estrellas en una galaxia. Estamos hablando de gas, polvo, partículas que andan por ahí viajando libremente. Entonces, como todo esto está inmerso en una galaxia, si nosotros podemos calcular la masa de la galaxia y podemos calcular qué masa es debido a las estrellas y qué masa es debido al gas, qué masa es debido al polvo, etcétera, pues así podemos conocer las propiedades del medio interestelar de una galaxia. Entonces, ya casi para terminar, eh, les dejo esta frase de Albert Einstein que dice que lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso, es la fuente de toda verdadera arte y ciencia. Y esto, no, pues, me relaciono mucho con esta frase porque los astrónomos o los científicos en general vivimos esta sensación cada vez que experimentamos o investigamos algún tema, porque ese sentimiento de misterio es lo que nos hace seguir, nos motiva a seguir investigando. Y bueno, pues los invito a que nos sigan en las redes sociales, tanto Astronomízate como Astronomía en tu bolsillo. Tenemos todas las redes sociales estamos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí anótenlo para que nos den like y se sigan enterando de más astronomía y conferencias como esta. Y también quiero invitarlos a que lean las revistas de divulgación científica Astronomía en tu bolsillo. Ya hemos sacado 6 ediciones de esta revista, las cuales ustedes podrán descargar en los links que les voy a poner en, pues en el chat de este. Permítanme un tatito, les voy a poner el link, bueno, los links para que puedan descargar estas revistas. Algunas son gratis, la mayoría de hecho son gratis. Ulises, ¿de repente puedes compartir la página directamente de la revista? ¿No te es más fácil? No, es que las revistas están en Google Drive, entonces son links directos a que las puedan descargar. Permítanme un momento, Claro. por aquí lo tengo. Lo tenía copiado, pero copié el link de Zoom para compartirlo y lo perdí. No te preocupes, hay tiempo, podemos esperar. Aquí les voy a poner en el chat los enlaces para que puedan descargar estas revistas. En lo personal, yo he publicado artículos de la tercera en adelante. Y bueno, pues ahora sí, muchas gracias por su atención. Y pues espero que haya preguntas. Bueno, muchas gracias a Ulises por haber venido hoy día a acompañarnos con esta interesante charla. Vamos a pasar a las preguntas acá que han dejado en el chat. Bueno, no sé, Ulises, si puedes leer el chat. Bueno, los primeros mensajes son de saludos, bueno, desde Uruguay, desde Caracas, por ahí hay varios, Oxapampa, Perú. Pero las últimas preguntas son, los últimos mensajes son preguntas. A ver, ¿podrías por favor leerlos? Sí, dice Carlos Moya, ¿cuáles son las técnicas que hoy en día son usadas por América Latina para poder analizar las imágenes captadas por las lentes gravitacionales? Eh, la técnica más común es la de obtener una imagen
así como las que les mostré, con telescopios de alta resolución, que generalmente la mejor resolución se obtiene con interferometría en ondas de radio, o sea que son imágenes de radio que son obtenidas mediante antenas gigantes, como el Observatorio ALMA, por ejemplo. Entonces, los astrónomos analizan los contornos de radiación en estas imágenes. Me gustaría tener a la mano una imagen de radio, pero no son como las imágenes que vemos del telescopio espacial Hubble, por ejemplo. Las imágenes de radio son más bien como contornos que luego los colorean, y esos contornos nos dicen la intensidad de la radiación de las fuentes. Entonces, si vemos una estructura de anillo o como que dos contornos duplicados, o así, entonces ahí es donde ya se detecta una lente gravitacional, y lo que procede es medir cuál es la separación angular de esas fuentes o el tamaño de la lente gravitacional. Y lo demás, pues, es más matemático, es meter esas medidas a la ecuación de la lente y así poder calcular la masa del objeto deflector, por ejemplo. Eso se utiliza tanto en América Latina como en todas partes. La siguiente pregunta eh, es, ¿qué tipos de agujeros negros podrían ser vistos hoy en día por estas lentes gravitacionales? ¿Qué información o propiedades físicas, aparte de la masa, se podría determinar de manera implícita o indirecta de cuerpos celestes masivos en el cosmos? Los agujeros negros más fáciles de detectar hoy en día, en la tecnología actual, son los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de las galaxias. Eso mediante lentes gravitacionales, ¿no? Que, que de hecho se sabe que casi todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Entonces, para poder observarlos, pues también se requiere una resolución que actualmente no hemos podido alcanzar. Solamente se ha podido alcanzar la resolución necesaria para observar el agujero negro de M87 y el de nuestra propia galaxia. También se podrían encontrar lentes gravitacionales producidas por agujeros negros estelares, que son, para que se hagan una idea, un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia tiene una masa de millones de veces la masa del Sol, ¿no? Cientos de millones de veces la masa del Sol. Mientras que un agujero negro estelar puede tener masas de unas 5 masas solares, por ejemplo, 3 masas solares. Eso es un orden de magnitud mucho menor. Y entonces, como son objetos mucho menos masivos, pues es muy difícil detectar lentes gravitacionales que sean producidas por agujeros negros estelares. Entonces, con la tecnología actual es imposible prácticamente, pero hay métodos estadísticos donde se observan de manera indirecta, digamos, se hace un mapeo en todo el cielo, o en una región del cielo, y mediante estadística, determinando la posición de objetos y las distribuciones de sus posiciones, se puede inferir el efecto de una lente gravitacional. A estas se le conocen como microlentes gravitacionales. Otras propiedades físicas, aparte de la masa, pues es, por ejemplo, la velocidad con la que se mueven las estrellas o las galaxias, ¿no? Las estrellas en el caso de una galaxia sola, ¿no? Pero si estamos viendo una lente gravitacional producida por un cúmulo de galaxias, podemos saber cuál es la velocidad con la que se están moviendo esas galaxias, ¿no? En el cúmulo. Hay aquí, a ver, hay una pregunta más al final. Bueno, hay algunos saludos también de Carlos Costa de Uruguay, de Marta Gabriela López, Saúl Severo, bueno, y Sebastián te ha dejado una pregunta al final, ¿la tienes a la Sí, vista? dice, ¿hay alguna región de la bóveda celeste donde se encuentran más lentes gravitacionales que en otras?
La verdad es que no. Eh, Aunque hay una dirección o sea, si nosotros hacemos como que un mapeo de todo el cielo, nos vamos a dar cuenta que la distribución de las galaxias es isotrópica, es decir, es la misma en todas las direcciones, pero hay una región donde vemos muchos objetos desde aquí, desde la Tierra, que es el centro de la galaxia. Y estos objetos pueden ser cúmulos de estrellas, o incluso galaxias que no están dentro de nuestra galaxia, pero están más alejadas. Y son galaxias que están dentro de un cúmulo que se llama el cúmulo de Sagitario, creo. Creo que sí. No, de Virgo, perdón, cúmulo de Virgo, el cúmulo de Virgo. Entonces, en ese cúmulo de Virgo hay muchas galaxias. Entonces, muy probablemente ahí, en esa región, podamos encontrar poquito más lentes gravitacionales. Pero no es como que una dirección preferencial en donde se forman las lentes gravitacionales. Pues, como le digo, se pueden encontrar en cualquier región de la bóveda celeste. Yo tengo una pregunta, Ulises, con respecto Muy bien, a la imagen que mostraste, eh, que, o sea, donde se ve el núcleo de una galaxia duplicado, que dijiste que se puede saber que es la misma galaxia duplicada, la imagen, sí, por el espectro. así es. Es muy complicado, digamos, resolver, no sé si sea la palabra, el espectro de una galaxia con respecto al espectro de una estrella individual, que es más común, me parece. Mm, buena pregunta. De hecho, cuando se descubrieron estos objetos, los cuásares, llevan su nombre porque vienen del acrónimo QSR, que en inglés, si uno lo pronuncia, suena como QSR, entonces eso suena como a quasar. Entonces, esta QSR significa objeto casi estelar y pues creían que eran como unas estrellas, ¿no? Porque así parecen estrellas, pero cuando se obtiene el espectro de este objeto, se dan cuenta de que es muy diferente al de una estrella. Entonces, una estrella puede tener un espectro de cierta forma, ¿no? Pero el espectro de una galaxia es muy diferente al de una estrella individual, porque una galaxia contiene muchas estrellas. Entonces, si nosotros obtenemos el espectro de una galaxia, pues es la suma de todos los espectros de todas las estrellas que están ahí. Y como en una galaxia hay un montón de tipos de estrellas de diferentes edades, tamaños, eh, composiciones químicas, entonces son muchos tipos de espectros que al final se suman para formar un espectro completamente diferente al de una sola estrella. En un caso ideal, si una galaxia tuviera estrellas igualitas, todas las estrellas iguales, pues su espectro sería igualito al del espectro de una sola estrella. Lo Bien, cual, pues, eso no existe, ¿no? bien. Bueno, aquí también te están solicitando si puedes dejar algún correo electrónico para alguna consulta o de repente a Ah, través claro de que tus sí. redes, no sé, a ver. Claro que sí, puede ser, pues, a través de las redes o a mi correo, como gusten. Ahí se los escribo. Pues muchas gracias a todos por asistir. Qué bueno que les gustó la plática y es un honor estar aquí. Muchas gracias. Bueno, bueno, gracias Ulises. A ver, si puedes dejar de compartir un momento, por favor, para yo compartir unas cosas acá. Claro que sí. A ver, vamos a ver. Ya, voy a compartir a ver acá. Ujú. Mm, ah, a ver, un segundo, que estoy un poco. A ver, Muchas gracias por las felicitaciones. a ver, un momento quiero compartir un.
Aquí está. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a agradecer antes que nada a Ulises por haber estado aquí presente y como ya es tradición aquí en la Aliada, le otorgamos este diploma digital que se lo vamos a mandar a su correo en agradecimiento a su exposición de hoy. Así que Ulises, bueno, muchas gracias. Como ya saben nuestros amigos, la charla va a ser grabada. Y unas palabras, Bien, Ulises. A ver, pues agradezco por este certificado. Muchas gracias a los que me están felicitando. Qué bueno que les gustó. Y los invito a que nos sigan en las redes sociales para que se enteren de más conferencias como esta. bien. Bueno, y también vamos a ver acá, agradecemos también a la página, como todas las semanas, a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, que gentilmente nos facilita su plataforma Zoom. Hoy día Juan Carlos está un poco enfermo, así que le mandamos nuestros buenos deseos para que se recupere pronto. Y bueno, le agradecemos a él y los invitamos a visitar su página, Rastros de Guerra, que la pueden encontrar en Facebook. Bueno, el diploma de Ulises. Los que requieran un certificado, por favor, de esta charla, escribir al correo charlas.liada@gmail.com, indicando su nombre, ciudad y país. Y también, bueno, un agradecimiento al equipo de Charlas Liada, Jorge Coblan, Alberto Nunciato y este servidor Manuel Rojas. También les voy a compartir otra cosa más, a ver, un momento. A ver, otra cosa. Bueno, invitarlos a que visiten nuestra página web de la Aliada, aliada.net, donde pueden encontrar el enlace para descargar nuestra revista Universo Digital, que ya estamos en el 63, número 63, y pronto, en unos días, debe salir el número 64. Revista digital en PDF que pueden descargar libremente y aquí mismo pueden encontrar los números anteriores. A ver, les voy a abrir acá un poco para que vean la revista también. De repente algunos ya la han visto, pero nunca está de más. Universo Digital 63. Y tienen una buena cantidad de artículos variados. Lo voy a pasar rápidamente, pero bueno, ya ustedes la pueden descargar y verla en detalle sobre estrellas dobles, contaminación ambiental, todos escritos por miembros de la Aliada o amigos de la Aliada, y por supuesto que todos están invitados a escribir a la revista Universo, y en la misma revista, en la misma página de la revista Universo, están las indicaciones para poder publicar en la revista. Y bueno, también contarles que como todas las charlas, esta está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Eliada TV, en unas horas. Aquí tienen varias charlas ya en nuestro canal, como para hacer una maratón de fin de semana de charlas astronómicas. Y finalmente también invitarlos, como todas las semanas, a que visiten la web de la sección Planeta Azul de la Aliada, una sección bastante activa a cargo de nuestro amigo Carlos Costa de Uruguay y de Jorge Coblan de Santa Fe, Argentina. Contiene información muy actualizada que puede servir, bueno, para educadores, estudiantes, investigadores. Realmente les invito a que la visiten. Es planetaazul.liadaweb.org. Y bueno, creo que eso es todo, sí. Bueno, entonces, a ver, voy a cortar acá el compartir ya. Bueno, entonces muchas gracias a todos, muchas gracias a Ulises. Eh, bueno, acá han dejado unas preguntas, tienes canal en YouTube, sí, se llama Astronomízate, ahí lo pueden seguir, su correo de Ulises también lo dejó, bueno, acá en el chat. En unas horas podrán ver grabada esta charla. Muchas gracias, Ulises, por estar aquí presente. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense y nos vemos la próxima semana también. Tenemos una nueva charla. Todavía no tenemos el nombre, pero ya en unos días la vamos a lanzar la publicidad. Hasta luego. Gracias, Ulises. Chao. Hasta luego. Gracias, Ulises. Chao todos. Chao, chao. Nada. Chao.
Nada más una cosita ahí que me Sí, gustaría Luis. que agregara. En el certificado, Ujú. podría agregar mi primer nombre, Omar. Claro, te lo hacemos a tu gusto, no hay ningún problema, no te preocupes. Omar Ulises, pues que se haga completo, por favor. Perfecto, ningún problema, ningún problema. Lo Muy hacemos bien. así. Gracias a todos. Sale, hasta luego. Gracias.